Hola calvos, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy NPlay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. En este video tenemos diferentes noticias del mundo de los videojuegos. Hablaremos un poco de los juegos gratis que tenemos durante este fin de semana, ya sea por tiempo limitado o para siempre si los canjeamos durante este periodo. Novedades del PlayStation Plus Extra y Deluxe Premium. Hablaremos también de compañías importantes como son Naughty Dog y Ubisoft. También tenemos regalos y códigos gratis para la consola de PlayStation 4, PlayStation 5 y de algunas recompensas que tendríamos gratuitas en el GTA V Online. Así que si les interesa todo esto, quédense hasta el final del video. No olviden que pueden ir avanzando acá abajo en la línea de tiempo a la parte del video que más les interese. Les voy a ir dejando los capítulos para que avancen a la parte que más les guste. Recuerden que si les gusta el contenido y les sirven estas noticias, pueden suscribirse y activar la campanita para nuevos videos de este estilo, o también dejar su me gusta, que con eso ayudan muchísimo. Es completamente gratis y es un clic acá abajo y no les cuesta nada. La verdad que me ayudan muchísimo con eso. Recuerden que también pueden comentar si ustedes quieren, y si quieren usarlo en el próximo video me lo dejan saber acá abajo en los comentarios. Forspoken ya está disponible y en Eneba lo tenemos mucho más barato. En el enlace que les dejo en la descripción pueden entrar a esta página y darle a comprar más barato. Si no, también tienen un código de 5% de descuento extra para comprar estos juegos, válido hasta el 29 de enero del 2023. Los juegos que les recomiendo que vean en estos juegos de oferta durante estos días que quedan son Forspoken, Dead Space, God Simulator, Might & Sons, Hell Neighbor 2, el Spider-Man Miles Morales, el God of War, el Escape from Tarkov, FIFA 23 y también lo que sería Minecraft para PC y Mac. Recuerden, en el Eneba tienen mucho más barato los juegos y los pueden canjear entrando en el enlace de la descripción con códigos de descuento y demás. Bien, comencemos con los videojuegos gratuitos de este fin de semana. Tenemos Scarlet Nexus para comenzar, que es un juego de rol acción desarrollado por Bandai Namco Studios y Tose, publicado por Bandai Namco Entertainment. Ambientado en un futuro cercano y una realidad alternativa donde la humanidad desarrolla tecnología y forma una sociedad basada en las sustancias que se encuentran en los cerebros humanos, estas sustancias también otorgan a los humanos superpoderes extrasensoriales. La OSF recluta miembros con habilidades sobrenaturales para proteger a la humanidad de los otros, mutantes sin sentido que descienden del cinturón de extinción. Este juego está disponible en Steam durante el fin de semana gratuito, está disponible hasta el lunes 30 de enero a las 19 hora peninsular española y también está acompañado de un descuento del 75% en todas sus ediciones. Si compras el juego vas a poder mantener el progreso obtenido durante esta prueba de fin de semana. Por otro lado, recordemos que tenemos la promoción activa del Epic Games Store. Cada jueves se van renovando los juegos que tenemos disponibles para canjear y quedárnoslos para siempre en nuestra biblioteca. En este caso lanzaron dos títulos que no son de los más conocidos, pero que pueden llegar a gustarte, así que vamos a analizar uno por uno. Por un lado tenemos Adiós, un juego cinematográfico en primera persona sobre apegarse a una decisión complicada. Eres un criador de cerdos en Kansas y has decidido que ya no estás de acuerdo con dejar que la mafia use tus cerdos para deshacerse de los cuerpos. Cuando tu viejo amigo, un asesino a sueldo, llega con su asistente para entregar otro cuerpo, finalmente te armas de valor para decirles que has terminado y que no quieres dedicarte más a eso. A partir de ahí la historia se torna un poco más complicada porque el asesino a sueldo obviamente quiere que él se siga dedicando a eso y que lo ayude a deshacerse de los cuerpos, así que las decisiones que tomemos pueden llegar a tener relevancia en la historia. En cuanto al otro juego que está disponible en este momento en el Epic Games Store, se llama Hell is Others, un juego de disparos PvP/PvE de terror de extracción. Fuera de la seguridad de tu apartamento se encuentra un infierno negro de Century City. Explora, caza y saquea en el lugar donde la sangre es la moneda. Estos dos juegos estarían disponibles hasta el próximo jueves 2 de febrero a las 17 horas peninsular española, a 13 horas de Argentina sería, y si los canjean antes de esa fecha se los pueden quedar para siempre en PC, en el Epic Games Store. Ya tenemos anunciados cuáles serían los próximos dos juegos de la semana que viene cuando se vayan estos dos juegos que les comentaba, y son el City of Gangsters y el Dishonored Death of the Outsiders. Estos juegos van a estar disponibles desde el jueves 2 al jueves 9 de febrero. Bien, ahora toca hablar un poco del PlayStation Plus Extra, Premium o Deluxe de febrero del 2023, porque sabemos los juegos que van a salir del catálogo del PlayStation Plus Extra, Premium o Deluxe. Y entre estos juegos se encuentran tres muy buenos juegos: GTA Vice City Definitive Edition, Metro Exodus del Saints Row The Third remasterizado, y bueno, el resto son juegos no tan importantes, no tan conocidos, pero que nada, les traigo la noticia para que ustedes sepan qué juegos se van del catálogo. Ubisoft estaría trabajando en un Far Cry 7 y en un spin-off multijugador. Se ha filtrado últimamente que Ubisoft tiene en camino dos nuevos juegos de Far Cry. El primero es una entrega principal numerada, el Far Cry 7, mientras que el segundo es un spin-off multijugador independiente. Los detalles sobre ambos proyectos son escasos. Las fuentes afirman que Far Cry 7 dejará atrás el motor gráfico Duña para abrazar el Show Drop, la resolución gráfica que utilizan los títulos como The Division 2, Avatar, Frontiers of Pandora,
el remake de Splinter Cell y el proyecto de Star Wars de mundo abierto. Sobre el spin-off multijugador, Insider Gaming afirma que se trata de un shooter ambientado en Alaska. El desarrollo de ambos proyectos estaría liderado por Ubisoft Montreal. Y estas filtraciones y estas noticias salen a la luz tiempo después de que Ubisoft viene cancelando bastantes juegos de los que tenía previstos lanzar y de que están pensando en vender esta compañía. ¿Ustedes qué opinan sobre Ubisoft y sobre lo que se viene dando últimamente con esta compañía? Naughty Dog dejaría atrás el Uncharted y también podría dejar atrás la saga de The Last of Us. Neil Druckmann, copresidente de Naughty Dog, ha confirmado que la desarrolladora ha pasado página con la saga Uncharted y que no habría problema en hacerlo con el The Last of Us si deciden no crear un The Last of Us parte 3. Los Uncharted fueron de los juegos más vendidos y premiados del catálogo de PlayStation 3, pero tras Uncharted 4 y Uncharted El Legado Perdido no han retomado la saga. De hecho, el último rumor es que sí habrá un nuevo Uncharted, pero a cargo de otro equipo. Por otro lado, Naughty Dog, recordemos que trabaja en el proyecto multijugador ambientado en The Last of Us, y el éxito de la serie de HBO o las ventas de la saga, más de 37 millones, hacían pensar en un tercer título para un jugador asegurado tarde o temprano. Pero Druckmann dice que Sony no presionará para continuar la historia de Ellie y Abby. Solo habrá una parte 3 si el estudio siente pasión por el proyecto, y si no, la apartarán como lo han hecho con Uncharted. The Last of Us confirma una temporada 2. HBO confirma que la serie renueva por otra temporada. The Last of Us fue uno de los juegos más impactantes de PlayStation 3, que puso un broche de oro al final de esa generación de PlayStation y que ha logrado mantener su llama viva gracias tanto a las versiones para PlayStation 4 y PlayStation 5 como The Last of Us parte 2 y por supuesto la adaptación al mundo de las series de HBO, que se ha convertido en todo un fenómeno en masas. De hecho, los seguidores de los videojuegos de The Last of Us y de la serie hoy tenemos motivos para sonreír, ya que HBO ha anunciado de forma oficial en su Twitter que The Last of Us ha sido renovada para una segunda temporada. Ahora, teniendo en cuenta que esta primera temporada adapta entero al primer videojuego, la segunda temporada adaptará The Last of Us parte 2, aunque dada la gran extensión de la continuación es posible que necesite 2 temporadas para hacerlo. GTA Online se actualiza con nuevos vehículos, bonificaciones para taxistas, trae consigo un nuevo coche por tiempo limitado, bonificaciones temporales, ventajas, descuentos y regalos. GTA Online, el modo multijugador de Grand Theft Auto 5, ya ha recibido su actualización semanal con novedades, bonificaciones, ventajas, descuentos y nuevos vehículos. Se ha confirmado en su newsletter los detalles de esta actualización. Incorporarían un nuevo vehículo llamado Weni Easy Rally y los multiplicadores y regalos de las recién llegadas misiones de taxistas. Por solo tener un taxi vamos a poder conseguir la camisa de Pico Downtown Cab Co. Y por solo completar un trabajo de taxista tendríamos $100.000 de GTA. Además, si en el trabajo de taxista ganamos 20.000 GTA dólares, conseguiremos automáticamente una recompensa de 100.000 GTA dólares. Y si ganamos 40.000 GTA dólares en estos trabajos, recibiremos otra bonificación más de otros 100.000 GTA dólares junto con la chaqueta y el chaleco de vinilo mostaza. En cuanto a las bonificaciones disponibles esta semana en GTA Online, tenemos concretamente en los siguientes modos: doble de dinero, RP y puntos en la arena de las series de Arena War, doble de RP y dinero en Motor Wars, doble de dinero en las propinas de trabajo de taxi y bonificaciones adicionales de taxi. Básicamente esta semana está hecha para que todos trabajemos de taxistas, así que les recomiendo que si juegan GTA Online empiecen a tirar currículums como taxistas porque les va a ir bastante bien durante esta semana. Código gratis para las consolas de PlayStation 4, Xbox y PC de una beta cerrada. Así es, gente, podrán convertirse en colaboradores del juego Skate. Les dejo el enlace en la descripción para que se registren a la prueba de juego del Skate para colaboradores. Una vez que ingresen al enlace que les dejo en la descripción van a poder registrarse para recibir novedades de este juegazo que vuelve a dar a luz. Como última noticia, tenemos novedades en la consola de PlayStation 4 y PlayStation 5, nuevos contenidos gratuitos, nuevos complementos, nuevos DLC, como quieran llamarlos, pero tenemos estos regalos disponibles en la consola de PlayStation 4 y de PlayStation 5, así que vamos directamente a la PlayStation Store a ver qué es lo que tenemos disponible con o sin PlayStation Plus. Bien, y para ver estos complementos nos vamos a dirigir a la PlayStation Store. Bien, y vamos a bajar hasta la parte que dice complementos. Una vez que estamos en complementos, nos deslizamos hacia la derecha de todo y vamos a ver nuevos complementos. Acá le damos en añadir filtro, le ponemos precio gratis y acá le damos en ordenar por nuevo primero. Bien, y acá tendríamos los nuevos complementos. Tenemos un tema de The Share Factory de EA Sports gratuito. Tenemos para el Brawlhalla, para el Path of Exile, el 3-on-3 Freestyle, el PUBG Battleground. Tenemos también para el Smite, para el Snipe Elite 5, para el Sackboy A Big Adventure, para Monster Hunter World tenemos bastantes, para el Genshin Impact, para el World of Tanks, para el Deathverse Let It Die, para el World of Tanks
para el World of Warships, para el Call de Kangaroo. Como vimos, algunos necesitan la suscripción a lo que sería PlayStation Plus, otros no necesitan la suscripción a PlayStation Plus, pero les recomiendo que ustedes se dirijan a los complementos y vean si tienen ese juego y pueden canjear ese complemento con o sin PlayStation Plus dependiendo de su caso. Y bueno, calvos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta, activen la campanita si son nuevos en el canal, que les va a venir bárbaro este tipo de noticias de videojuegos, de las compañías de videojuegos y de los juegos gratis que tengamos durante un tiempo limitado o para siempre, en el caso de que salgan para siempre. Perdón por la inactividad de estos días, pero estuve de viaje y me costó muchísimo poder grabar en el viaje, así que nada, preferí esperar y traerles contenido de calidad. Espero que les haya gustado, como les comentaba, y nos vemos en un próximo video. Comenten acá abajo lo que ustedes quieran. Hasta la próxima, chao.